en que vamos a compartir diversos temas en materia jurídica y en materia pericial. Por lo que a mí respecta, tuve la experiencia de haber trabajado el tema de la prueba y conocer un poco la experiencia internacional sobre ese tema, ¿no? Lo que me motivó a compartir con muchos de mis alumnos con los que comparto físicamente, pero también con mucha gente que me ha seguido a través de las redes sociales. Entonces, algunos ensayos los fui subiendo y de ahí se generó la inquietud de muchos de ellos que parecía que había algo interesante que yo podía decir si escribía algo más completo, y esa es la razón por la que hoy en día pues tenemos ya en casa esta pequeña obra que hoy me permite presentar aquí con todos ustedes sobre teoría de la prueba y etapa intermedia. El lenguaje es un lenguaje muy claro, es un lenguaje que permite a cualquier estudiante de Derecho entrar en el tema, pero también a los litigantes de este sistema, del cual somos, yo siempre digo que somos la generación del ensayo y el error. En medicina hay una figura que se le llama grupos de control. Cuando van a implementar un medicamento, forman un grupo y entonces hacen experimentos con ese grupo, y si el medicamento no mata a nadie, entonces lo sacan al mercado, ¿no? A ese grupo se le llama grupo de control. Nosotros seríamos la generación de control del sistema acusatorio. Con nosotros se practica, se ve las fallas y el error del sistema acusatorio mexicano, y yo estoy en espera de que la segunda generación entonces pueda hacer este sistema un poco más perfectible, ¿no? Que tenga muchos menos vicios y errores, resultado de arrastrar el sistema tradicional hasta el día de hoy. Y también tengo la esperanza de que este Código Nacional, que nos ha generado ciertos problemas, también podamos también contar el día de mañana con un código de segunda generación que no tenga tantos problemas como los tiene hoy en día y que nos genera mucha batalla a los litigantes, ¿no? Entonces yo voy a entrar en materia con relación al tema de la prueba. En el libro abordo diversos conceptos sobre la misma. Muchos de estos han sido conceptos acuñados en el sistema tradicional. Yo quisiera que observáramos a la prueba como diversas perspectivas. Por un lado, la prueba como una actividad, por otro lado, la prueba como el resultado de esa actividad. Porque el Código Nacional nos dice que la prueba es eso, es el resultado de un razonamiento, el resultado de una deliberación del juez en donde le asigna valor a lo que se le fue mostrado durante el debate, y que una vez que eso alcanza ese valor de prueba, pues entonces al juez lo convence de que cierto hecho sí ocurrió o cierto hecho no ocurrió. Uno de los conceptos que yo más aplaudo es de un profesor argentino con el que yo tuve oportunidad también de escuchar, el profesor Alvarado Belloso. Dice: probar significa examinar las cualidades de una persona o cosa y el resultado de dicha evaluación constituye una afirmación de su veracidad. En el libro abordo un poco también este tema de qué es la veracidad, porque pareciera que hemos conectado mucho el tema de encontrar la verdad, si lo que vamos a hacer durante el juicio es descubrir la verdad, o bien si lo que queremos durante el juicio es persuadir o convencer al juzgador. Así que lo primero que tenemos que hacer, yo siempre digo con un afán no fatalista, partamos de reconocer que la verdad no existe. Lo que existen son versiones sobre los hechos, y sobre esas versiones cada uno va construyendo una historia que el juez puede a la larga decir: me pareció más verosímil, más aproximada a lo que pudo haber sido la verdad, la versión de la fiscalía, o más aproximada a la verdad lo que dice la defensa. Entonces, la verdad no existe. Incluso en el libro comento, hay una teoría llamada teoría del indeterminismo que opera en ciencias, en donde se intentó buscar verdades de algunas cuestiones, de algunas ciencias, y llegaron a la conclusión de que no podían descubrir la velocidad a la que se movía una partícula o su densidad.
Cada que intentaban aproximarse a esos resultados, el experimentador, el científico, terminaba siendo parte del experimento o modificaba la partícula que intentaba calcular. Y entonces llegó a la conclusión de que nunca sabríamos la verdad en esa ciencia atómica. Así que si ese científico crea esta teoría del indeterminismo diciendo la verdad es imposible de alcanzarla, imagínense lo que ocurre en las ciencias fácticas, donde durante un mismo evento 6 testigos observan lo mismo y cuando se les pregunta a cada uno cree haber percibido algo que varía la versión del otro. Por lo tanto, también en las ciencias fácticas como las nuestras no podríamos hablar de verdades de ese tipo, verdades absolutas. Conocemos solamente versiones y es lo que se le lleva al juzgado. A mayor abundamiento, pues evidentemente en el libro está. Cuando hablamos de probar como una actividad, no podemos desvincularnos de estos dos aspectos. Por un lado, ¿qué es lo que vamos a probar? Algunos dicen, bueno, tenemos que probar la existencia de un delito. Pero si pensamos en delito, pensamos en tipo penal. Y entonces tenemos que pensar en el lenguaje del legislador. Y si yo quiero probar un robo, tengo que probar que hubo un apoderamiento de un bien mueble, ajeno, sin derecho y sin consentimiento. Cuando en realidad yo tengo que partir de una base, de una serie de eventos que ocurrieron en la vida cotidiana, algo que ocurrió en la realidad. Y entonces en ese sentido, primero yo tengo que establecer una serie de hechos, denominados hechos fácticos, eventos cotidianos, que transforman una realidad. Así que la primera tarea que tengo como abogado, ya sea que forme parte de la fiscalía o forme parte de la defensa, es que lo primero que tengo que probar es que hay una serie de eventos que ocurrieron en la vida real. Si yo llevo al juez la historia de que un sujeto se llevó la mano a la bolsa, sacó desde la bolsa izquierda de su pantalón un arma de fuego, levantó la mano y jaló el gatillo en 2 ocasiones, eso es lo primero que yo tengo que pensar en términos de prueba. ¿Cómo voy a probar que el arma estaba en el lado izquierdo? ¿Quién lo va a decir para que el juez lo crea? ¿Cómo el juez va a decir, sí, creo que pasó así? Que levantó la mano a la altura de su hombro. Son cuestiones, eventos de la vida cotidiana, ¿eh? Todavía no estoy pensando en tipos penales. ¿Quién lo va a probar? ¿Cómo lo voy a demostrar? Hay una fotografía y un video. Finalmente, cuando imprime esa voluntad en el gatillo para disparar y la persona cae al suelo. También tengo que pensar en esos términos. Entonces, probar un hecho significa, en primer lugar, probar que ese evento ocurrió en la realidad. Y posteriormente, me toca a mí la tarea de probar que esos eventos se subsumen o que quedan, digamos, integrados, similares a la figura de un tipo penal. Es decir, que esta realidad que yo le he contado al juez, que hay un sujeto que levanta la mano, que hay un sujeto que está vivo parado en una esquina, que este sujeto levantó la mano y disparó, el otro cayó y dejó de respirar, contienen todos los elementos indispensables para la figura típica de homicidio. Entonces, al pensar en prueba, pienso en estas dos perspectivas. Probar que un evento ocurrió en la vida real y eso se llama establecer el juicio de hecho. Y después que esos hechos constituyen una figura típica y que a la postre sería una figura típica antijurídica y culpable llamada delito de homicidio. Y a eso se le conoce como el juicio de derecho. Ahora bien, para lograr eso yo tengo entonces que identificar que en este sistema hablamos de 2 formas de lenguaje. Hay un lenguaje que podemos señalar como un lenguaje de tipo dogmático. Es la forma en que nos habla el legislador. El legislador a veces no habla con conceptos de vida cotidiana, porque entonces tendría que crear 1000 casos de homicidio porque hay 1000 formas de matar a alguien, ¿no? Hay incluso una serie que dice 1000 maneras de morir. Así que imagínense al legislador tratando de encontrar todas las maneras de morir para crearlas en el Código Penal. Evidentemente no es posible hacer esto y entonces el legislador se ve en la necesidad de crear con un lenguaje genérico una figura típica de homicidio y encontrar un lenguaje neutral que permita hablar de que hubo alguien que perdió la vida.
y que esa pérdida se debe a la conducta de un tercero que es ajeno a ese bien jurídico. La forma que tiene el legislador de hacerlo es hablándolo en términos dogmáticos. Así que lo que el legislador nos cuenta en el tipo penal es un hecho dogmático. Y ustedes tienen ahí, por ejemplo, que el legislador dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, ¿no? Cuando llega el testigo al juicio, vean que el testigo jamás habla en un lenguaje dogmático. Es difícil que un testigo diga, mire, yo vengo a contarle que vi a privar de la vida a B, ¿no? Lo que suele contar el testigo es, yo vi a fulano que llegó, lo insultó, el otro se calentó, se llevó la mano a la bolsa del pantalón, sacó un arma de fuego, al mismo tiempo le mentó la mamá, etcétera, etcétera. Lo que el testigo cuenta, lo cuenta en un lenguaje distinto al lenguaje de este legislador. En el caso de la perspectiva de la defensa, también hay hechos dogmáticos narrados por precisamente los defensores. En este caso estamos hablando de hechos, por ejemplo, causas de justificación, que aquí tenemos un ejemplo de una legítima defensa. El legislador no narra la forma de la legítima defensa tal cual como en un evento cotidiano, porque entonces tendría igualmente que hacer 1000 casos de legítima defensa, porque hay 1000 formas de defenderse de un tercero que ataca. Por lo tanto, el legislador utiliza ese lenguaje genérico y yo no puedo como defensor venir a juicio y simplemente decir, o decirle al testigo, o decirle al propio imputado, usted diga que actuó en legítima defensa, o que se defendió. Imagínense al imputado diciendo, me defendí de una agresión actual, inminente y sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios, ¿no? Porque incluso ni siquiera ese lenguaje resultaría creíble. Así que hay que pensar en esos dos niveles de lenguaje con el que nos comunicamos durante los debates. Un lenguaje de naturaleza fáctica, que sería más o menos como el que ven ustedes aquí, y el lenguaje dogmático, que sí va dirigido al legislador. En ese lenguaje dogmático, yo tengo que transmitirle al legislador que efectivamente, al juzgador, perdón, yo tengo que transmitirle al juzgador que efectivamente hubo una privación de la vida. Pero para poder decirle que realmente hubo esa privación de la vida de manera genérica, entonces ahora tengo que darle los detalles fácticos. Así que mi comunicación es encontrar los enunciados correctos que se adecúen a ese tipo penal y que me permitan transmitir la información precisa. Aquí vamos a encontrar desde la perspectiva de la Fiscalía cómo cambia el lenguaje dogmático a un lenguaje de tipo fáctico. En el dogmático decíamos A privó de la vida B, pero en un lenguaje fáctico, un lenguaje cotidiano, lo que los sujetos suelen contar es que A se encontraba en cierto lugar, que A estaba en el momento en el que B fue privado de la vida, que A tenía indicios de haber participado en una pelea, que B tenía en las uñas restos de piel o sangre de A tenía prendas de vestir y calzado con sangre de B, y todos estos enunciados que se van a ir introduciendo a través de diversos testigos o peritos, nos van a permitir llevar después de la mano al juzgador hacia la construcción de la inferencia de que efectivamente estos hechos ocurrieron en la vida real, juicio de hecho, y que estos hechos constituyen el delito de homicidio, juicio de derecho, ¿ok? Ahora, de ahí entonces tenemos que partir de la pregunta, ¿para qué probamos? ¿O qué pretendemos hacer cuando probamos? Y yo ya me anticipé hace unos minutos con esta referencia fatalista que les dije, la verdad no existe, ¿no? ¿Qué hacemos entonces cuando hablamos de probar? ¿Buscamos probar la verdad o buscamos persuadir al juzgador? Porque nos vamos a morir en el intento cuando hablamos de buscar probar la verdad. La única forma de que pudiéramos probarle al juez la verdad sería llevarnos al juez al lugar del hecho, el día y en el minuto exacto en el que se comete para que el juez entonces pudiese conocer la verdad. Lo que hacen los testigos, los peritos y todos los medios de prueba con los que trabajan las partes es traerle al juzgador afirmaciones sobre esos hechos. Pero esas afirmaciones pueden ser
aproximadas de lo que en realidad ocurrió. Porque hay testigos que dicen información cierta y otros que dicen información probable sobre lo que vieron. Una información cierta de un testigo nos lleva a decir, el día de los hechos vi a un sujeto de camisa de cuadros, color café y beige. ¿Esa es información cierta o probable? Cierta. Dijo, vi a un sujeto de camisa café. Es decir, para el testigo eso es cierto. Ahora dice, no le vi perfectamente la cara, pero me parece que se trataba de X. ¿Esa es información cierta o probable? Ahí entra la probabilidad. Me parece que fue fulano, ¿no? El día de los hechos no tengo la menor duda de que estaba lloviendo. Información cierta. Sin embargo, todo ocurrió tan rápido que me parece que tardaron en disparar, entre que dispararon y huyeron, me parece que fueron como 5 minutos. Probable. Y toda esa información entra durante el debate y entonces el juez se tiene que construir a partir de esta información la noción de que los hechos pudieron haber ocurrido como lo dice una de las partes. Entonces no estamos trayéndole verdades al juzgador porque la verdad obviamente no es absoluta. En un mismo hecho, 4 testigos vieron este evento. Un sujeto se paró, caminó hacia un sujeto que lo estaba molestando hasta que lo sacó de quicio, se levantó, sacó un arma de fuego, disparó y volvió a su lugar, a la mesa que compartía con 3 o 4 sujetos, y emitió un sonido. Ahora, cuando se le preguntó a cada uno de los testigos qué es lo que había visto y escuchado, uno de los testigos dijo, fíjese que yo vi al sujeto pararse, disparar, regresar a la silla y emitir un sonido, me parece que era como este. Y de ahí interpreté que él se sintió aliviado de haber disparado. El otro testigo dice, el sonido era más parecido a este. Y entonces me imaginé que en ese momento él recobró la cordura porque no supo lo que estaba haciendo. Y si seguimos contando cada uno de los testigos que contaron el mismo sonido y narraron lo que vieron, 4 sujetos en el mismo lugar, a la misma hora viendo el mismo evento y cada uno percibe algo distinto. Y eso mismo le puede ocurrir al juzgador. Cuando nosotros platicamos con testigos en nuestras oficinas, por ejemplo, tenemos la certeza de que el testigo dirá todo lo que nos contó a nosotros y se verá creíble como en ese momento se vio para nosotros. Al llegar al debate, al llegar al juicio, posiblemente el juzgador tenga una perspectiva distinta del testigo por lo que le ve hacer durante el momento en el que declara. Y entonces el juez dice, no, a mí no me parece para nada convincente este señor, me parece que la información no es congruente con su actitud o su lenguaje no verbal. Y entonces también el juez tiene un problema por ahí de percepción, adicional a otros problemas que tiene cada juzgador en percibir los hechos como realmente ocurren, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos resultado de nuestras experiencias pasadas. Así que hay un juez que puede percibir y desconfiar de un testigo, no por el testigo en sí, sino por su propia experiencia anterior. Entonces es un problema ahí de percepción. No podemos hablar de verdades absolutas, insisto. Entonces nuestra única tarea en la que nos tenemos que enfocar es en pensar en persuasión. Porque además, en la propia Constitución nos dice que el juez condenará cuando exista convicción de culpabilidad. Y convicción es convencimiento. Y entonces es donde entra el trabajo de persuasión, porque persuadimos precisamente para convencer. Ahora, el juzgador tiene una tarea y un reto muy grande, se tiene que convencer más allá de toda duda razonable. Y entonces, ¿qué es esto de más allá de toda duda razonable? Si soy fiscal, mi tarea consiste en tratar de demostrarle no solamente mi hipótesis, yo digo que es un homicidio, sino que además yo tengo que evitar que en él se genere la posible duda de una hipótesis alterna que pudiera justificar la acción del sujeto. Así que yo tengo que pensar en desmantelar la posible legítima defensa que pudiera estar construyendo la propia defensa.
A eso llamamos más allá de toda duda razonable. No es un concepto, yo respeto mucho a mis compañeros, otros ponentes o otros profesores que dicen más allá de toda duda razonable, es un concepto dirigido a jurados. Me parece que no, que el juez también se puede convencer más allá de toda duda, porque en él, como ser humano, también se generan dudas y el propio sistema le da la posibilidad. Dice, usted condene cuando exista convicción de culpabilidad. Le está diciendo que si no existe convicción, absuelva, pero también le está diciendo, si duda, absuelva. Eso significa que el juez también podría quedarse en un punto medio. No me convence la versión de la fiscalía, pero tampoco me convence la de la defensa. Sin embargo, tengo que absolver. El código nos da 3 conceptos importantes que igual abordo yo en el libro, que es el concepto de dato, medio de prueba y prueba, que por ahí también ha sido materia de confusión y debate con distintos colegas, algunos connotados juristas y otros prestigiosos filósofos del sistema acusatorio. Lamentablemente, muchos confundidos como andamos en este sistema, todos tratamos de aportar nuestra versión y me parece que la parte importante es reconocer, por ejemplo, que el sistema tiene un lenguaje muy ágil, perdón, voy a regresar, el sistema tiene un lenguaje muy ágil que nos permite identificar que lo que traemos a juicio y lo que traemos durante todo el procedimiento es información. Entonces, cuando hablamos de dato de prueba, no estamos hablando de la entrevista. La entrevista es un documento. La entrevista constituye un antecedente o un registro que puede estar en una carpeta de investigación. El dato de prueba son enunciados que se desprenden de esa entrevista. El testigo durante el hecho narra: soy Juan Martínez, tengo 23 años, hace 3 años trabajo en esta tienda, me pagan muy mal, mi jefe es un negrero, odio a Electra, bueno, no voy a echar comerciales, pero digo, a lo mejor está trabajando en Electra, odio a Coppel, sin embargo no me queda más remedio que trabajar acá, tengo unos padres difíciles, no me llevo con mi hermana desde que tengo 2 años de edad, siempre andamos peleando, pero el día de los hechos déjeme contarle lo que vi. Y entonces ahí sí nos mete en materia, ¿no? Y dice, el día de los hechos yo estaba parado justamente limpiando el mostrador, el aparador de la tienda Electra, cuando observo un sujeto bajar de un vehículo, llevarse la mano a la bolsa del pantalón izquierdo, sacar un arma de fuego y disparar, ¿no? Y sigue narrando y dice, yo vivo en tal domicilio y tengo una novia, no siempre estoy en mi casa, si no me encuentran en mi casa, me encuentran en la casa de la novia. De todo eso, todo lo que tiene la entrevista, hay un sinnúmero de datos, pero no todos son datos que van a resultar relevantes y pertinentes para el debate o para el proceso. Por lo tanto, hay que identificar cuál es el dato de prueba y para qué lo voy a ocupar. Y entonces, a mí me sirve saber que trabaja en Electra, a lo mejor en ciertos actos procedimentales me puede funcionar para ubicarlo espacio-temporalmente en ese lugar. Me servirá que él cuente que trabajaba en el Electra de esa esquina. Pero que pelea con la hermana, bueno, tal vez ese es un dato que me resulta irrelevante para el proceso. Entonces, cuando los jueces en las audiencias y en cada acto procedimental nos dicen, a ver, abogado, dígame de ahí, de eso que usted está leyendo textual, ¿cuál es el dato que va a ocupar? Les está pidiendo el enunciado que ustedes requieren mencionar. Señoría, de la entrevista al testigo Juan Martínez se desprende, yo estaba limpiando el aparador cuando un sujeto llegó en un vehículo, bajó y disparó. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el concepto correcto de dato de prueba. Creo que no tiene gran ciencia y no necesita tantas hojas de papel gastadas para poder definir que dato de prueba es un enunciado o un grupo de enunciados. Medio de prueba, pues evidentemente estamos hablando de aquellos objetos, personas que son portadoras de esta información y que tendríamos que pensar en ellas, siempre digo, a nivel como de un ejemplo muy claro que yo aprendí de un maestro, un medio de prueba, imagínenselo como un barco, que va a partir de un puerto a otro y es portador de una mercancía, no toda puede ser valiosa, pero toda tiene que llegar tal vez.
O tal vez no, para eso hay una etapa intermedia, en la que vamos a quitarle la mitad de la mercancía que porta ese barco. ¿Por qué hago la comparativa con el barco? Porque estamos hablando de un medio de traslado. Entonces, el medio de prueba, a diferencia del barco, que es un medio de traslado de mercancía, es un medio de traslado de información. Al trasladar la información, tiene que atravesar por un puerto llamado etapa intermedia, ¿no? Y en ese puerto de etapa intermedia habrá que revisar qué mercancía llega y cuál no llega, cuál pago peaje, cuál no pago peaje, es decir, cuáles pruebas se obtuvieron de manera legal, cuáles se obtuvieron de manera lícita, cuáles son pertinentes o impertinentes para que lleguen al punto a donde van. Y finalmente, este medio de prueba desahogará frente al juez, habiendo calificado en estas condiciones de conducencia y pertinencia que debe de tener todo medio de prueba. Un medio de prueba es conducente cuando tiene la capacidad de ser portador de la información que dice que porta. Esa es la conducencia. Un medio es conducente cuando es capaz de ser portador de lo que dice que porta. Si alguien dice que ese barco carga 8 toneladas de mercancía y yo les muestro una fotografía de una trajinera de Xochimilco, nadie me creería que esa trajinera es capaz de cargar esas 8 toneladas. De la misma forma, si yo quisiera llevar a un testigo y dijera que ese testigo podrá determinar que los cabellos que se encuentran en la mano de la víctima corresponden al imputado, me diría, ¿qué le pasa? Un testigo no es capaz de decir eso. Eso lo tendría que decir un perito. Esa es la conducencia, ¿no? Entonces hay que revisar esos medios de prueba en títulos de conducencia y pertinencia y, evidentemente, la prueba, que el mismo código nos define, es toda información cierta o probable respecto de un hecho que le permite al juzgador o al tribunal inferir razonablemente que o llegar a una conclusión cierta, dice el código, sobre determinado hecho. ¿Okay? Ahora, para lograr esto, para que esto realmente se convierta en prueba y resulte del todo convincente, qué útil resulta pensar en cómo tengo que cuidar a los medios de prueba y cómo tengo que cuidar esa información. Cómo tengo que cuidar un indicio, cómo tengo que cuidar a un testigo y su información. No podría ser posible pensar en esos términos si no analizo la teoría de la prueba. A través de sus principios entendemos el sistema. Y precisamente gran parte del libro que les comento habla sobre estos principios. Los principios de la prueba no me voy a referir evidentemente a todos ellos, porque entonces dirían, bueno, ya para qué compré el libro, ya la maestra me contó completo la obra. El principio permite explicar una serie de categorías procesales que encontramos en el código y cómo van a impactar estas cuando pensemos en el debate. Por ejemplo, si hablamos en términos de publicidad, la prueba tiene que ser pública. Pensaríamos en primer término el testigo sentado en una audiencia donde a puertas abiertas se desahoga su información. Pero hay muchas categorías procesales que tienen relación con esto. Por ejemplo, el manejo de la información con los medios de comunicación. Va conectado con el principio de publicidad. La figura del descubrimiento probatorio, que hoy en día es importante que nuestras partes muestren sus armas y con qué van a llegar a juicio. Yo te muestro con qué voy, tú muéstrame qué tienes. Y entonces nos preparemos para el combate que va a ser allá en el juicio. El principio de utilidad, que nos permite ver que solamente va a llegar a juicio aquello que resulte útil para resolver aquello que es controvertido. Por lo tanto, si las partes tienen una posibilidad de que sus versiones en algún punto se conecten, que suele ocurrir, en la legítima defensa nadie está opuesto a la idea de que hubo un homicidio, ni la fiscalía ni la defensa. Dice, sí hubo un muerto. Aquí lo único en lo que no estamos de acuerdo es en la razón por la que el sujeto murió. Usted dice que es doloso y que fulano vino y a quemarropa disparó, y yo digo que no, que se estaba defendiendo. Entonces, ahí puede ser que estas dos versiones tengan un punto de conexión, y ese punto de conexión el sistema lo reconoce como
los acuerdos probatorios. Hay cosas que tenemos que admitir y que aceptar y que nos van a depurar el debate. Por lo tanto, estamos respetando el principio de utilidad de la prueba cuando no traemos cosas innecesarias al debate. Ahora, si yo tengo acuerdos probatorios, eso va a tener impacto incluso sobre los interrogatorios y los contrainterrogatorios como técnica en juicio. ¿Por qué razón? Porque si yo ya acordé que los hechos ocurrieron el 27 de septiembre, sería ilógico o se resultaría irrelevante hacer preguntas cuestionando la fecha, porque ya forma parte de un acuerdo. Algo que vemos muy comúnmente hoy en día hacer durante los juicios es preguntarle a todos los testigos las mismas preguntas. Hacer una lista y les preguntamos lo mismo a todos, porque no hemos identificado para qué va ese testigo y qué temas son los temas que yo voy a sacar. Y a veces se sacan incluso temas que forman parte de acuerdos probatorios. Acuerdo probatorio 1, que los hechos ocurrieron el 27 de septiembre. La Fiscalía está de acuerdo, la defensa está de acuerdo, porque estamos hablando de homicidio y legítima defensa. El día del juicio viene un testigo y dice, el 27 de septiembre pasó tal cosa. Y cuando se levanta el defensor, lo pongo solamente como ejemplo, no es que ocurra siempre con los defensores. Cuando se levanta el defensor dice, a ver, ¿usted acaba de decir que fue el 27 de septiembre? Sí. Pero no está usted muy segura, ¿verdad? Y ya empiezan a cuestionar cosas que tienen que ver con la fecha. Si ya forma parte de un acuerdo, no hay razón ni siquiera para tocar el tema. Y hay forma de objetarla, porque el código en el 373 dice objeciones respecto de preguntas irrelevantes. Señoría, la pregunta es irrelevante toda vez que forma parte ya de un acuerdo probatorio. Entonces, si no vemos a la luz de estos principios a la prueba, no podemos identificar por qué existen ciertas categorías procesales dentro del código en materia de ofrecimiento, preparación, desahogo e incorporación de pruebas. No se puede pensar en esos términos si no se analizan al menos algunos de estos principios como el de legalidad, el de ilicitud de la prueba. ¿Por qué no va a llegar una prueba ilícita a juicio? ¿Qué puedo hacer si llega la prueba ilícita? ¿Qué opciones tengo? ¿No? El tema de libertad probatoria. Yo tengo tres perspectivas de la libertad de la prueba. Hay una libertad probatoria en cuanto al tema, dice el sistema. Yo puedo probar lo que yo quiera, dice en una parte de la regla. Esa es libertad en cuanto al tema. Ahora, libertad en cuanto al medio, con lo que yo quiera. Yo puedo probar lo que yo quiera con lo que yo quiera, ¿verdad? Pero resulta que cada uno de estos principios a su vez tiene excepciones y hay que conocerlas, están descritas en el código, aparecen ahí de alguna forma. Sí es cierto que yo puedo hablar de lo que yo quiera, pero hay casos donde eso, lo que yo quiera, va a estar restringido por otro principio, el principio de pertinencia. Yo no puedo venir a hablar de lo que yo quiera si no resulta pertinente durante el debate. Yo puedo hablar de lo que yo quiera y ahí entra el otro principio. Excepto, por ejemplo, en casos de violación, dice, yo no puedo tocar el pasado sexual de la víctima. ¿Ok? Entonces aquí hay una serie de derechos de relevancia que me impiden hablar de libertad absoluta en materia probatoria, en cuanto al tema. En cuanto al medio, dice que yo puedo probar lo que yo quiera con lo que yo quiera. Entonces podría traer aquí un arsenal. Bueno, pero también hay unos principios que me limitan. Sí, traiga lo que usted quiera, siempre y cuando sea lícito, siempre y cuando sea legal, siempre y cuando resulte útil, pertinente, y entonces nos vuelven a encerrar o a limitar en cuanto a esa libertad probatoria. Y la tercera perspectiva de la libertad es la libertad de valorar la prueba. Esa ya es propia del juzgador. El juez podrá valorar la prueba y pareciera que habla de una libertad absoluta, pero luego utiliza los términos de manera lógica, ¿verdad? Y después habla de razonabilidad de la prueba. Va a tener usted la valora, utiliza las reglas de la lógica. Si 5 testigos dicen que es A y uno dice que es B, evidentemente hay uno que está mintiendo. Esa es una regla de lógica, ¿no? El juez utilizará una de esas reglas de lógica.
porque lo exige el código, así que no tiene tanta libertad. Y la otra es razonar su decisión. Yo no puedo ser tan libre cuando entonces después tengo que explicar cómo llegué a mis conclusiones. Así que cuando hablamos de libertad, no pensemos en libertad absoluta en materia probatoria, pero todo eso, bueno, lo podrán ustedes ir advirtiendo o conociendo si tienen la oportunidad de acercarse a, no solo a mi obra, a cualquier libro sobre teoría de la prueba del sistema acusatorio que pudiera abonar en el conocimiento de este sistema. Por lo que respecta a ese tema de prueba, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta o entremos en otra materia. ¿Nada? Bueno, necesito apoyo para cambio de diapositiva. Dani, ven. Vamos a hablar un poquito de técnicas de litigación. Es muy difícil hablar de técnicas de litigación en tan poco tiempo, pero lo vamos a conectar con el tema probatorio. Aquí está la LAM de este lado, por acá. Y en la USB búscame el otro archivo. Técnicas de litigación. Minimiza ahí. Ay, no van a apoyar. El otro archivo de la USB, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de técnicas de litigación. Es súper complicado trabajar este tema en tan poco tiempo. Yo el otro día dije, ay, me invitaron por 50 minutos, lo único que puedo decir es preguntas abiertas, cerradas y ya. Pues porque hay muchísimo que decir cuando hablamos de técnicas de litigación. A ver, empezaríamos hablando de el tema de las objeciones. Aquí tenemos un grupo de objeciones, prácticamente la mayoría de ellas se encuentran en el 373. Yo quiero que nos apeguemos mucho a estos conceptos porque son de índole legal. Y entonces estamos hablando de preguntas compuestas. Si ustedes van siguiendo la literalidad del 373 del Código Nacional, dice, las preguntas versarán sobre un solo hecho. Y ahí nos aparece entonces la primera objeción. Preguntas compuestas no pueden entrar. ¿Qué es una pregunta compuesta? Aquella que se refiere a dos o más hechos. Y podríamos identificarlas con un ejemplo. ¿Dónde estaban ustedes y qué estaban haciendo? Son dos cosas diferentes. ¿Dónde y qué? Ameritaría dividirlo en dos preguntas. Así que ahí estaríamos frente a una pregunta compuesta. ¿Dónde y cuándo? ¿Con qué y por qué? ¿Quiénes y quién? ¿Por qué y para qué? Básicamente nos convierten una pregunta en una pregunta compuesta que habrá que dividir siempre que sea necesario. Las preguntas ambiguas son preguntas que admiten más de una respuesta, por lo tanto, el testigo podría caer en el error o en la falsa comprensión de que se le ha preguntado por A y está contestando por B, ¿no? Una señora estaba narrando un hecho y dice, yo estaba aquí atendiendo unas personas en mi restaurante y acá venían caminando dos y de aquel lado estaban cruzando la calle otros dos. Y entonces le preguntaron, ¿y qué hicieron ellos? Y entonces empieza a surgir la falsa comprensión, ¿no? ¿Ellos quiénes? Si ella dice, estaban comiendo, haciendo referencia a los de acá, pues no estaría equivocada su respuesta porque ella comprendió que le preguntaron por estos. Pero también sería válida la respuesta si dijera, cruzaron la calle y se comenzaron a reír. Porque era ellos o ellos o ellos. Así que esa es un tipo de pregunta ambigua que podría admitir varias respuestas. Las preguntas confusas son aquellas que en su estructura no permiten al testigo comprender precisamente la pregunta porque hay un problema de lenguaje, ¿no? Se llama falta de claridad. A veces cuando hacemos preguntas muy largas, a veces es por exceso de información, a veces es por ausencia de información
y a veces es por error de estructura de la pregunta. Entonces preguntamos algo que posiblemente el testigo no sea capaz de comprender. Yo no solamente quería hablar sobre las técnicas en sí, sino contarles cuáles son las cuestiones que yo advierto en el problema práctico hoy en día. Cuando hablamos de una pregunta confusa, lo que suele ocurrir es que el abogado dice: objeción, señoría, pregunta confusa, porque él la encontró confusa. Habrá que ver si el testigo la encuentra confusa. Pero fíjense que después que dice eso, el juez dice: ah, sí es cierto, es confusa la pregunta. Es decir, el juez también la encontró confusa. Y dice: al lugar, reformule, abogado. Y yo me pregunto, ¿y en qué momento le preguntaron al testigo si la pregunta era confusa, si la pregunta iba dirigida al testigo? ¿No? Y si para el testigo la pregunta era clara. Así que me parece que ahí fallamos en la regla, porque en realidad a quien hay que preguntarle si la pregunta resulta confusa o no es al testigo. Si para el juez es clara la pregunta y para el testigo lo es también, entonces la pregunta que entre, más allá de que el litigante la pueda haber comprendido o no la pueda haber comprendido, ¿no? Preguntas conclusivas, aquellas que ya son resultado de una conclusión, y que regularmente van acompañadas de palabras mágicas como por lo tanto, entonces. Esas preguntas en una estructura de argumento serían la conclusión en un silogismo, ¿no? Si está lloviendo y es de noche, entonces tal. Entonces, regularmente la palabra entonces, por lo tanto, etcétera, ese tipo de palabras son de tipo conclusiva. Si las introducen en la pregunta, ya se vuelve pregunta conclusiva. ¿Puedo corregir la pregunta permaneciendo la naturaleza de la pregunta? Sí, simplemente quítenle la palabra entonces, por lo tanto, etcétera, ¿no? Impertinentes, evidentemente tienen que ver con la referencia temática que habíamos comentado hace rato. Irrelevantes, no tiene relación, impertinentes que no tienen relación con los hechos. Es un tema sacado de contexto. Y las irrelevantes resulta que aunque sea un tema que tiene relación con los hechos, no resulta importante para resolver la controversia. Las argumentativas igual son aquellas que son una construcción compleja de silogismos o de un hecho más otro hecho más una conclusión, ¿no? Usted salió a pasear con su perro Benito y entonces cruzó la calle. Objeción es argumentativa. ¿Qué puedo hacer para mejorarla? Partirla en su mínima expresión, ¿no? Usted cruzó la calle, sí. ¿Iba con su perro Benito? Sí. ¿Vio tal cosa? Sí. ¿Ok? Entonces con eso mejoraríamos ese tipo de preguntas. El código nos habla de preguntas ofensivas también en el 373 y de preguntas coactivas. Ahí tenemos que tener cuidado cuando hablamos de ofensivas. Por ofensivas tendríamos que hablar mucho del tema de la dignidad humana y simplemente diría que habría que utilizar la terminología correcta para poder preguntar. No es lo mismo preguntarle a alguien sobre una preferencia sexual utilizando los términos que nos permite el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que hacerle la misma pregunta sobre su preferencia sexual utilizando un término no aprobado o no correcto, que yo sé que es común en nuestro sistema que utilicemos 20.000 palabras para lo mismo, algunas de manera coloquial. Las coactivas también son preguntas que tienen en su interior, van influidas de amenaza. ¿Okay? La coactiva y la coacción no tiene que ver con la actitud del litigante, ¿eh? Muchas veces el juez dice al lugar, litigante lo veo muy agresivo. Esa es su percepción, señoría. Califíqueme la pregunta. Lo coactivo tiene que ver con el tema que va inmerso en la pregunta. Testigo, ¿sabe lo que le ha pasado a los últimos testigos que vinieron a declarar? Eso sería una amenaza adentro de una pregunta. Entonces esa sí podríamos calificar de coactiva. Y ahí hablamos de dos objeciones que son condicionadas. ¿Por qué? ¿Por qué son condicionadas? Porque son preguntas que sí estarían permitidas en los puntos correctos, en los momentos exactos. ¿Cuándo sí puedo hacer una pregunta hipotética?
Esta es resultado del 372 cuando habla del perito. Al perito se le podrán preguntar hipótesis sobre su ciencia, hipótesis sobre los hechos, para que desde su ciencia los explique. Testigo, si hubiese utilizado un arma de un calibre distinto, preguntándole al perito, ¿no? El resultado hubiese sido otro, ¿verdad? Claro, ahí yo estoy haciendo una hipótesis. ¿A quién sí se la puedo preguntar? Cuando se trata de un experto, porque el código me lo permite. Sugestivas son permitidas solamente bajo dos circunstancias: estar en el contra, interrogatorio, y cuando al testigo ya se le ha sido declarado como testigo hostil. El testigo hostil aparece en el código, me parece que es el 376, si alguien me lo confirma, como un testigo que se niega a responder ya llegado al juicio. Y no es el testigo de mi contraparte, porque yo ya tengo habilitada la pregunta sugestiva si es el testigo de mi contraparte. Me estoy refiriendo a mi testigo que en determinado momento ya no quiso contestar. ¿Nos puede pasar eso, que yo lo cite como testigo y se niegue a contestar? Por supuesto. Si somos defensores y vamos a traer al policía, el policía sabe por qué lo estamos trayendo a juicio. Al haberlo ofrecido nosotros, posiblemente el testigo diga: ah, ya sé, me encontró un error al momento que yo aseguré un arma de fuego. Por ahí me va a ganar. Evidentemente no me va a querer contestar con la amplitud con la que le contestaría a la fiscalía. Y entonces yo tengo que hacerle notar al juzgador que ese testigo se está comportando de manera hostil temáticamente, ¿no? La hostilidad no tiene que ver con la actitud. Quiero que quede claro que la hostilidad de la que habla el código es una hostilidad temática. Soy hostil con el tema, por eso no contesto. Y en otro caso podríamos hablar de un ejemplo claro de hostilidad cuando el propio fiscal o el asesor jurídico de la víctima tiene que interrogar a su propia víctima. Imaginemos un caso de violación. Yo tengo que dejar sentado que hubo una serie de hechos que ocurrieron entre cuatro paredes, que para la víctima tiene que ser muy fuerte de decir, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos para obtener esa información. Pero el testigo se cierra. ¿Qué le hizo el imputado? Pues me hizo cosas. ¿Pero qué cosas? Pues como que me agarró. ¿Dónde la agarró? Pues mis partes. Y yo lo que quiero es que sea específico. Entonces, a veces modificar la pregunta y convertirla en sugestiva, no hacer la pregunta abierta, hacerla de manera sugestiva, me da un efecto distinto porque me permite a mí utilizar la palabra, esa palabra que a lo mejor la víctima no quiere mencionar, ¿no? Esos serían unos ejemplos en donde yo puedo utilizar la pregunta sugestiva a pesar de que en el interrogatorio directo no está permitida esa pregunta, ¿ok? Ahí tiene que quedar bien claro que en interrogatorio directo lo que procede son preguntas abiertas. Y en las preguntas abiertas la información fluye directamente del litigante, la información fluye del testigo y el litigante solamente hace preguntas del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué o para qué. Algunos refieren que el interrogatorio directo también opera las preguntas cerradas y no hay que confundir las cerradas con sugestivas. Por cerrada se entiende una pregunta que solamente admite como respuesta en ocasiones una única palabra o un monosílabo, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de qué color era el vehículo, rojo, y se acabó la respuesta. Podríamos decir que es una pregunta cerrada. ¿La ventana estaba abierta o cerrada? El testigo no puede contestar el color de la ventana, no puede contestar el número de la casa, no podrá contestar nada más que abierto o podrá decir cerrada, ¿no? Por esa razón, por su estructura, son unitemáticas las preguntas cerradas. Y las abiertas son qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, con qué, quién, por qué o para qué. Y ese es un buen tip para empezar a construir las preguntas abiertas. Ahora, cuando vamos a interrogar a los sujetos, tenemos que pensar en una estructura de cómo voy a abordar o enfocar
mi interrogatorio. Regularmente yo hago un trabajo de un ejercicio con un cuadro, siguiendo un poco las reglas de la dogmática, y entonces primero selecciono a dónde voy a colocar ese medio de prueba. Me va a servir para probar quién es el sujeto activo, me va a servir para probar el objeto material, me va a servir para probar el dolo, y entonces yo ya sé que ese testigo viene para 3 temas. Pero en ocasiones, como esta, donde los cursos son, o la exposición es breve, me es imposible abordar el tema de cómo elegir el tema con el testigo, solamente me voy a enfocar en la estructura. Una vez que yo ya identifiqué por qué temas viene, entonces yo no me salgo de esta estructura básica. Cuando hablamos de testigos, requerimos una palabra que dicen los libros de técnicas de litigación, es la acreditación. En realidad, en el caso del testigo no lo voy a acreditar porque no necesito dejarlo ensalzado como experto en nada. En realidad lo que yo quiero hacer es no perder de vista que el juzgador no sabe quién es ese sujeto, así que le voy a mostrar quién es él. Cuando ustedes van a una fiesta y llevan a un amigo que es ajeno a los invitados de la fiesta, posiblemente lo que ustedes quieran es integrarlo, ¿no? Así que cuando lo presentan dicen, te presento a mi amigo, a mi amiga fulana de tal, y comparten una información que vuelva a un tema común. Ella es abogada, también ahorita está trabajando en la Procuraduría y fue mi compañera de la universidad. Y entonces el otro dice, qué bueno, ahora yo te cuento que yo también soy abogado y que yo fui su compañero de la secundaria. Y entonces hay un tema de integración. Con el caso de los jueces ocurre exactamente lo mismo. El juez no sabe quién es el sujeto, lo peor que pueden hacer es comenzar un interrogatorio diciéndole yo, etcétera, ¿no? Lo primero que tengo que identificar es quién es usted, a qué se dedica, porque incluso esos temas podrían ubicarlo espacio-temporalmente en el lugar del hecho, ¿no? Así que en el caso de testigos sería acreditación, más bien presentación social, y luego entonces ya entramos a la relatoría de los hechos que el testigo sabe y conoce, y seleccionando los temas con los que voy a trabajar con ese testigo. En el caso de peritos y policías es diferente, ahí sí lo que me interesa es que queden frente al juzgador a nivel de expertos, ¿no? En el caso del perito, a nivel de la disciplina que maneja, en el caso del policía yo quiero, si soy fiscal, quiero que quede como un perfecto experto en materia de detenciones, en materia de lo que haya intervenido, ¿no? Verán ustedes la diferencia entre perito y policía porque en el caso del perito hay un punto intermedio ahí que dice referencias disciplinarias, porque yo voy llevando de la mano al perito, ya lo acredité, ya me dijo que es perito en psicología o perito en balístico, perito en lo que sea, y yo aparte abordo en un bloque una serie de preguntas para que me hable de esa disciplina. ¿Qué es esa disciplina? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál va a ser los efectos que puede tener esa disciplina en un determinado caso? Y después ya entro al caso concreto. Lo mismo, ya le pregunto cuál fue su intervención en los hechos y ya el testigo nos contará sobre esto, ¿no? Ahora, en el contrainterrogatorio, evidentemente, la parte que me interesaba contarles es que el contrainterrogatorio jamás va a ser de tipo narrativo, tiene que ser sugestivas todas las preguntas en un contra, tienen que haber escuchado muy bien el interrogatorio, pero también hubo un trabajo previo desde su oficina en donde revisaron quién es ese testigo, cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes. El contrainterrogatorio no es extenso, un contrainterrogatorio pierde impacto si es muy extenso. Un contrainterrogatorio va al punto, porque hay una técnica de comunicación que dice que si le adicionamos demasiadas ideas, vamos a perder el punto relevante para el juez. Y ahorita que les comentaba sobre evaluación del testigo, puntos débiles y fuertes, yo regularmente aconsejo a mis amigos, colegas y alumnos que hay que trabajar un esquema de cuáles son las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades que tiene cada uno de los testigos.
En el caso del testigo de la contraparte, yo puedo hacerle un FODA al testigo de mi contraparte, pero también puedo hacer un FODA para mi propio testigo. Si el testigo tiene fortalezas para mí, supongamos que soy el fiscal, y digo, para mí la fortaleza más grande que tiene este testigo, que en realidad este testigo estaba sentado en su banqueta de su casa a las 3 de la mañana, fumándose un churro de marihuana, cuando llega su vecina baja de un vehículo, y miren la información cierta y probable, aquí la van a escuchar, cuando dice el testigo, me parece que el vehículo era blanco, pero no tengo duda que era mi vecina Erika. Al bajarse, tardó, sin temor a equivocarme, 2 minutos dándole un beso apasionado al acompañante, del que no estoy seguro de sus características físicas porque no lo vi muy bien. Una vez que se besaron y se despidieron, el vehículo partió. Eric intentó entrar a su domicilio cuando un sujeto se aproximó por una jardinera, traía una camisa de cuadros color beige y café. No le vi la cara, pero me parece que era el exnovio de Erika, apodado El Rodo. ¿Vieron información cierta y probable? ¿Sí o no? Hubo información cierta y hubo información probable. Toda esa puede ser narrada durante el debate. Ya el juez verá si la cierta y la probable, concatenada con otra información que llegue aquí, pueden generar la convicción de que fue El Rodo, ¿no? Bueno, este testigo fumaba un churro de marihuana, sin embargo, es testigo presencial de un hecho. Ve cómo le disparan a Erika cuando ella intenta huir, ella da la media vuelta, trata de dar 2 pasos y ahí le disparan por la espalda y cae. Evidentemente la fortaleza, dice el fiscal, es que es testigo presencial. Así que, ¿qué oportunidades tenemos con un testigo presencial? Pues nos puede describir desde el hecho hasta los involucrados. Otra fortaleza que yo no anoté ahí es que es amigo de Erika, porque era su vecino, así que tampoco la pudo haber confundido, y como conocía al novio desde mucho tiempo, ¿okay? Pero tiene debilidades, así que una de sus debilidades es que estaba fumando marihuana. Eso se lo dijo al policía en su primera entrevista. ¿Y usted qué hacía aquí? Pues fumando un churro de marihuana con mi vecino. Así que, pues ya el elemento negativo está ahí presente, es una debilidad, y evidentemente se va a convertir en una amenaza para el contrainterrogatorio de ese testigo. ¿Qué tengo que hacer una vez que lo identifiqué? Pues yo sé que el punto que va a tratar de destacar mi contraparte es que hay problemas de percepción. Así que yo tengo que preparar ese testigo para contestar esas preguntas en un contra, pero además para yo posiblemente anticiparme a esas preguntas y hacérselas yo antes de que las haga mi contraparte y que generen más daño. Por último, ya nada más me quiero referir a estas 2 cuestiones, porque el tiempo nos apremia. El tema de la incorporación. Cada que intentamos incorporar material, nos enfrentamos al reto de que los jueces a veces nos dicen esta palabra, no ha sentado las bases, o nuestra contraparte nos dice, no se han sentado las bases. ¿A qué se refiere con esto? Miren, cuando hablamos de evidencia física o de documentos que deben de ser leídos por el testigo, ya sea para apoyar su memoria, para demostrar o evidenciar una contradicción, nosotros antes de sacar ese documento o ese material, tuvimos que haber obtenido del testigo 2 cosas. Que el testigo se refiriera a él diciendo, yo di una entrevista, por ejemplo, cuando el testigo dice, por ejemplo, en el de apoyo de memoria, el testigo dice, ¿qué color era el vehículo donde llegó Erika? No me acuerdo. Entonces, necesito, antes de pensar en mostrarle la entrevista, primero que el testigo me diga que hubo una entrevista. Y yo siempre digo, ¿por qué no trabajamos con el testigo este punto? Díganle al testigo siempre, si usted olvida algo, no me diga, creo que era azul, porque entonces no puedo usar esa técnica. Porque en ese momento no dijo que no se acordaba, dijo, creo. Dio información probable. Diga, no me acuerdo, y entonces me habilitan a utilizar una técnica para apoyar su memoria. Pero dígame, no me acuerdo.
Y cuando yo le diga, no me acuerdo, recuerde usted que usted me dio esta entrevista, yo le voy a preguntar, ¿qué le ayudaría a recordar? Y entonces usted me dice la entrevista y yo se la muestro. Y usted la ve. Si le decimos claramente esto al testigo, no va a haber problema, porque entonces cuando dice, no me acuerdo, yo le pregunto al testigo, ¿qué le ayudaría a recordar? Ah, una entrevista que yo proporcioné. ¿A quién se la proporcionó? A usted. ¿Recuerda usted que la fecha sí fue hace un mes, una semana, 15 días? Si yo le pongo a la vista esa entrevista, ¿usted la reconocería? Y ahí viene el tema del reconocimiento, que es el primer paso. Sí, sí la reconocería. ¿Por qué? Porque mi firma está ahí. Entonces ya tenemos el punto del reconocimiento, ya estamos sentando las bases. Una vez que nos aproximamos, pedimos el permiso al juez, etc., entonces viene el tema de, le voy a mostrar este documento. ¿Qué es? Es la entrevista que le acabo de mencionar. Ahí empieza el tema de reconocimiento vía autenticación. ¿Por qué dice que es su entrevista? Porque aquí está mi firma y ahí entra la autenticación. Lo mismo va a ocurrir con material, evidencia física y demás. Y ya nada más para cerrar, hay una cosa en la que sí me gustaría trabajar, porque nos pasó con un colega abogado litigante que está aquí el día de hoy, fue el tema de las preguntas indicativas. Odié a la juez el día que no nos permitió hacer unas preguntas indicativas. Miren, nos apura el tiempo, nada más quiero mostrarles esto. Cuando hablamos de preguntas indicativas, es porque la pregunta nos está indicando un tema, y ahí tienen los ejemplos allá. Cuando hablamos de preguntas indicativas reales, es cuando la pregunta se refiere a un hecho concreto y no hipotético. Usted fue a trabajar el 27 de septiembre. Ahí le estoy indicando que la fecha en que fue a trabajar. Y real o hipotética es, pudo ser que usted trabajó el 27 de septiembre, y ahí entramos en el tema de las hipótesis. Pero ¿cuál es el tema central de la pregunta? La fecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esas preguntas no estarían permitidas si el punto de la pregunta, el punto temático de la pregunta es la fecha. Porque entonces yo estoy sugiriendo la fecha. Pero quiero que vean estas dos más, y con eso ya me voy bien, te lo prometo. Vea esta pregunta. Usted fue a trabajar el 27 de septiembre, ¿cierto? ¿Cómo es esa? Fíjense que es igualita a las realis que aparecen allá arriba. Es una pregunta indicativa realis. Lo único que tiene es agregada la palabra cierto. Esa indicativa se acaba de convertir en sugestiva solamente por haberle agregado al final cierto. Usted fue a trabajar el 27 de febrero, ¿cierto? Ahora, ¿quieren que la convirtamos en inductiva? Solamente pásenle el cierto al principio. ¿Cierto que usted fue a trabajar el 27 de septiembre? Y si se dan cuenta, es todo tema de estructura. Lo que han perdido de vista los jueces es el propósito de la pregunta. Y por eso nos objetan preguntas que deberían permitir los jueces. Vean lo que aparece abajo. Fíjense la pregunta y quiero que me digan cuál es la cuestión en la pregunta. ¿Dónde se encontraba el 27 de febrero de 2015? Diferencia entre punto de ubicación y punto de cuestión. ¿Qué estoy preguntando? ¿La fecha o dónde se encontraba la persona? ¿Dónde se encontraba usted? Estoy pidiendo la ubicación, ¿verdad? El 27 de septiembre. Yo no le estoy preguntando sobre la fecha. La fecha la tengo clara. Entonces, yo quiero que observen esto. Cuando hablo de dónde se encontraba, la ubicación que yo quiero es ubicación geográfica. Cuando yo hablo de la fecha, es una ubicación temporal. ¿Qué ubicación estoy buscando? ¿La geográfica o la temporal? Geográfica, porque la temporal la tengo yo la sé. Entonces,
Si la fecha no es un tema de debate, no veo problema en una pregunta de esta naturaleza. ¿Dónde se encontraba usted el 27 de septiembre? Los jueces no admiten esta pregunta porque dicen, usted le está indicando la fecha. Sí, pero la fecha no es el punto. A mí no me interesa el tiempo, me interesa la ubicación. Y por último, vean la pregunta aquí abajo. Esto más bien es un enunciado, no es una pregunta. Cuando le decimos al testigo, me voy a referir al día 27 de septiembre de 2015. ¿Dónde se encontraba usted? Los jueces tampoco admiten eso. Dicen, es indicativo. ¿Por qué razón? Porque, dice, está usted hablando de la fecha. La fecha no es el punto de cuestión. La pregunta es sobre dónde se encontraba el sujeto y no permiten las preguntas de esta naturaleza. Nos conducen a trabar el interrogatorio y a hacer la pregunta única y más horrible de este sistema, que es, cuando empezamos con un testigo, ¿qué es lo que le preguntamos? ¿Sabe usted por qué está aquí? ¿Sabe por qué está aquí? Todo el mundo sabe a qué llegó, ¿no? Pero es la única pregunta que nos permite empezar algo. Sistemas latinoamericanos. Yo viajo casi 1 o 2 veces al año a Argentina a ver el sistema, a capacitarme y a dar unos cursos. Sistema argentino, súper ágil. A ver, señor testigo, lo voy a ubicar el 27 de septiembre. ¿Dónde se encontraba usted? Trabajando. ¿En dónde? En Electra. ¿Qué hacía usted ahí? Limpiando el aparador. ¿Qué ocurrió ese día? Pues más o menos como a las 11 de la mañana, un sujeto llegó en un vehículo, se bajó y disparó. ¿Se dan cuenta cómo llegamos al tema? Y tenemos que rodear y sufrir porque el juez dice, ¿usted es indicativo? Entonces, bueno, pues yo invito mucho a que no se requiere de una gran inteligencia para realizar una pregunta, le digo a los jueces. Lo que se necesita es un gran compromiso para saber determinar la respuesta que se espera en las preguntas de los interrogatorios que los conocen. Muchas gracias. Excelente la ponencia de la maestra Marisela.